Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Spider-Man se ha vuelto uno de los personajes más icónicos dentro de los cómics, no solo dentro del universo de Marvel, sino dentro del mundo de los superhéroes. Es uno de los personajes que más adaptaciones ha tenido en los diferentes medios, varias series animadas, así como películas. Pero a pesar de ser uno de los consentidos, esto no ha impedido que en su larga trayectoria, la Casa de las Ideas haya tenido varias decisiones algo cuestionables. Por eso en este video te traemos las 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Spider-Man. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Spider-Man ha sido un icono global y uno de los personajes de los cómics más reconocidos durante más de 50 años, una larga vida para un superhéroe, con historias que ya se han vuelto clásicas dentro de las páginas de los cómics y comparado con figuras tan icónicas como Superman o Batman. Es un personaje que su origen o sus importantes eventos son conocidos como parte de la cultura pop más allá de los fans de este superhéroe. Tan importante y relevante resulta este personaje que el año pasado fue el protagonista de una disputa empresarial entre dos de los grandes estudios más importantes que son Sony y Disney, todo referente a los derechos cinematográficos del personaje y que llevó a ambas compañías a llegar a un acuerdo compartiendo custodia con tal de no perder al trepamuros. Con docenas de creadores que han participado con Spider-Man a lo largo de los años, todos aportando su propia versión de este personaje, son muchas las historias que ya nos han contado de Peter Parker, pero no todas ellas han sido igual de icónicas y emocionantes. A decir verdad, la Casa de las Ideas a lo largo de todos estos años no siempre ha tomado las mejores decisiones con respecto al personaje, porque ha participado en algunos momentos que es mejor dejar olvidados. Por eso te traemos esta lista de cosas que Marvel quiere que olvidemos de Spider-Man. Y en el lugar número 7 de cosas un poco cuestionables de Spider-Man tenemos como en un inicio era medio patán. Es extraño pensar de esa manera del superhéroe adolescente, carismático e inteligente que recordamos cuando pensamos en Peter Parker, pero sobre todo porque también en general es bastante tímido y hasta socialmente incómodo, características que suelen ser atribuidos a la gente noble. Pero no siempre se ha comportado así, porque en sus inicios hubo momentos en que fue un abusivo. Estos momentos los vimos más frecuentemente cuando se encontraba con quien más adelante se convertiría en su gran amigo Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana. Por mencionar algunos de estos momentos en que se comportó de esta manera, nuestro héroe en uno de los primeros números de The Amazing Spider-Man, vemos que es en una de las fiestas de Johnny Storm donde sin provocación alguna, cabe aclarar, llega Peter Parker y comienza a bromear y hasta insultar a Johnny. Resulta tan molesto que los amigos de Storm le piden a este que se deshaga de este incómodo invitado. Spider-Man resulta ser tan desagradable en esta historia que casi parece que se tratara de otro personaje o de otro universo, pero no, se trata del mismo Spider-Man de siempre, solo que siendo bastante patán, y afortunadamente Marvel se alejó de esta caracterización de Spider-Man poco después de estos eventos. Para el número 6 está el Spider-Mobile. Algunas de las cosas que Marvel quiere que olvidemos del personaje no son tanto por lo impactantes sino por lo ridículos que fueron, y este es el caso del Spider-Mobile. Tratando de aligerar un poco más las historias del trepamuros fue que sucedió esto, cuando dos ejecutivos de publicidad le pidieron al arácnido que construyera y promocionara un automóvil usando un nuevo motor diseñado por Corona Motors. Inicialmente, Spider-Man rechaza la oferta. Soy un superhéroe que usa tiradores web para moverse por la ciudad de Nueva York, entonces, ¿por qué necesitaría un automóvil? Pero reconsidera cuando se da cuenta de que la promoción podría ayudarlo a pagar el alquiler, y quizá le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Fue con la ayuda de su amigo Johnny Storm que Spider-Man presenta el Spider-Mobile. El auto es un fracaso instantáneo, y no pasa mucho tiempo para que se deshagan de él, y la despedida del auto sucede en el cómic Amazing Spider-Man número 160, cuando un villano toma el control del vehículo e intenta usarlo para asesinar a Spider-Man, pero después de ese momento no se le ha vuelto a ver. Sería interesante saber qué pensó la gente de Marvel al querer introducir un auto, porque como lo menciona el propio Peter Parker, le estaba quitando parte de su encanto que son sus telarañas para moverse por toda la ciudad. Y en el lugar número 5 tenemos cuando Marvel intentó tener su propia versión de The Dark Knight Returns pero con Spider-Man. Como hemos mencionado en otros videos, ambas empresas de cómics, tanto Marvel como DC, están muy al pendiente la una de la otra tratando de analizar los éxitos de sus competidores. y a veces tratando de inspirarse en la competencia para sus propias historias. Y por la manera en cómo DC incluyó la historia del Caballero de la Noche regresa dentro de los cómics, ocasionó que no fuera sorpresa que Marvel quisiera llevar por caminos más oscuros a sus personajes, y así fue como Spider-Man se vistió con su traje negro y su actitud más oscura en los 80s, pero no pareció funcionar tan bien y volvió a estar de rojo y negro unos años más tarde. En el 2006 Marvel volvió a intentarlo con Spider-Man Reign, una miniserie de 4 números donde Peter es un anciano y el mundo es dominado
dominado por una fuerza militarista conocida como The Reign. Es extraño ver al personaje en estos tintes oscuros y depresivos, pero la tragedia del personaje es lo que impacta más, sobre todo la justificación de esta versión oscura que ocurre debido a la muerte de Mary Jane a causa del cáncer, un cáncer que resulta ser culpa de Peter, causada por el esperma de Peter que es radioactivo. Sí, tal como lo escuchan, es tan extraña y retorcida esta historia que de verdad es una de las cuales Marvel habla muy poco y sin lugar a dudas quieren que nosotros la olvidemos. Pero ¿cómo podemos borrarla cuando decidieron hablar de los fluidos corporales radioactivos de Peter Parker? Y en el número 4 tenemos al Spider-Man asesino. La mayoría de los fans tenemos esta idea de que Spider-Man es un héroe súper moralista y con arraigados principios. Él entiende cómo grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. No se toma a la ligera esto de ser un superhéroe y en muchas ocasiones lo lleva al extremo por sobreponer su deber sobre su vida personal. Pero Spider-Man ha matado, y en algunos casos ha matado intencionalmente. En un primer número de Marvel Team Up nos presentaron a Spider-Man matando accidentalmente al villano Moondark cuando lo golpea a través de un portal, y este portal lo deja caer desde la parte superior del puente Golden Gate. Accidente o no, hasta tiene un diálogo un poco cínico que parece como que no se sintiera culpable de ello, y él dice: incluso yo no puedo pasar el rato llorando sobre magos derramados. Otro momento es en Spider-Man vs. Wolverine. El arácnido mata a la amiga de Wolverine, Charlie, golpeándola brutalmente en la cara. Spider-Man cree que Charlie es en realidad Wolverine tratando de acercarse sigilosamente a él, por eso la golpea con tanta fuerza. Al menos en el caso de Charlie, Spider-Man siente algo de culpa y remordimiento por sus acciones, pero no son eventos que terminen por marcar mucho la personalidad del personaje. Para el dato número 3 de la lista de cosas que Marvel quiere que olvides de Spider-Man está el embarazo adolescente de la tía May. En 2003 Marvel estaba tratando de tener más historias románticas y así fue que lanzó Trouble, una serie limitada de 5 números que aborda el embarazo adolescente, ambientada durante la década de 1970, donde May y Mary se hacen amigas de los hermanos Ben y Richard y se emparejan, pero el mero estilo de telenovela, a pesar de que May estaba saliendo con Ben Parker, se acuesta con Richard Parker y queda embarazada. Como ella no se puede hacer cargo del bebé, lo da en adopción a Richard para que lo críe con su novia Mary, lo que implica que Peter Parker es en realidad el hijo biológico de la tía May. Esto hizo que muchos fanáticos se molestaran con esta serie. La historia nunca fue confirmada o negada como parte del canon, pero no ha sido mencionada desde su lanzamiento, y seguramente la Casa de las Ideas lo quiere mantener así. La pura idea de la tía May siendo la verdadera madre de Peter Parker no es nada agradable. En el número 2 está como Peter Parker no está a favor de las protestas. Este dato se encuentra en un lugar tan arriba de la lista por los problemas globales que están sucediendo en todo el mundo y lo importante que se ha vuelto para la gente involucrarse más en estos problemas sociales para lograr erradicar la discriminación y el abuso de poder. Y la verdad es que imaginarnos a un Peter Parker comportándose de esta manera en las páginas de los cómics hoy en día resultaría muy controversial para la Casa de las Ideas. Nos imaginamos por completo un hashtag de Spider-Man cancelado. Esto sucedió en las páginas de The Amazing Spider-Man número 38 de 1966, donde ocurre a la primera vista una historia bastante normal, y después de un encuentro con unos ladrones en su camino de regreso a la universidad, Peter se encuentra con un grupo de manifestantes que protestan contra otra protesta, y donde podemos ver que Peter Parker está visiblemente irritado. Este momento increíblemente fuera de carácter de Peter odiando a las personas que organizan una protesta es supuestamente un poco de Steve Ditko, quien dice que en muchas de sus historias transmitía parte de su enojo al personaje. Fue una pequeña viñeta que no volvimos a ver representada más adelante cuando John Romita entró para hacerse cargo del personaje. Por el contrario, lo suavizó bastante, una personalidad que seguramente es la que Marvel quiere que recordemos. Y en el número 1 de cosas que Marvel quiere que olvides de Spider-Man está el origen alterno del personaje. Para muchos, el origen de Spider-Man tal como aparece en The Amazing Fantasy número 15 es una historia increíble dentro de los cómics, porque solo en 11 páginas Stan Lee y Steve Ditko logran trazar perfectamente una historia que es emocionante, a la vez que es inspiradora y trágica, para de esta manera consentirlo en el motor de muchas de sus acciones del personaje. Pensaríamos que la historia de origen no necesitaba cambios ni modificaciones, pero en 1999 John Byrne decidió modificarlo y darnos una historia algo diferente de los primeros días de Spider-Man, esto como parte de una miniserie de 12 partes llamada Spider-Man Chapter 1. Se promovió la serie como canon y quizá esto es lo que provocó más polémica. No es que hubiera sido un cambio tan dramático, más bien fue un cambio innecesario que se sentía que solo estaba ahí para que el escritor dijera que lo había modificado, o sea, se hizo para justificar su sueldo pues. Tales cambios incluyeron vincular el nacimiento de Spider-Man y el Dr. Octopus a través de la misma explosión de laboratorio. Por fortuna es una
historia que rara vez se hace referencia, excepto por los fans que están enamorados de este tipo de historias de cómics. ¿Qué podemos decir? Hay gente y gustos para todos, pero por parte de Marvel es un origen del que prefiere no hablar mucho. Y estas fueron las 7 cosas que Marvel quiere que olvidemos de Spider-Man. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que Marvel quiere que olvidemos de Black Panther, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.